Bendito sea el Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Qué bendición. Quiero dar la gracia al Señor. Quiero agradecer a los pastores el privilegio y el honor de compartir con ustedes en esta hermosa mañana la palabra de Dios. Quiero darle las gracias también a nuestra pastora, porque a través de su serie de los tiempos apostólicos, los tiempos finales, estamos siendo muy bendecidos y le estamos siguiendo. Quiero agradecer públicamente, pastora, ese tiempo que usted ha dedicado para edificar el pueblo de Dios en la República Dominicana y en el mundo en estos tiempos difíciles que está viviendo la iglesia. Busque su Biblia, porque vamos a hablar acerca de una iglesia firme en tiempos difíciles. Busque su Biblia en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5, vamos a ir a estar compartiendo la palabra de Dios. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Una iglesia firme en tiempos difíciles. La iglesia en su historia, desde su inicio, desde su nacimiento, ha pasado tiempos difíciles, ha pasado ataques, persecuciones, cárceles, ha sido perseguida. Desde el mismo momento en que nació Jesús, el rey Herodes, en el libro de Mateo capítulo 2, verso 13, mandó a matar todos los niños para ver si Jesús moría en medio de esa matanza de los niños. Significa de que desde antes del nacimiento de la iglesia, sino con el nacimiento de Jesús, ya la iglesia estaba siendo perseguida, estaba siendo atacada de diferentes ángulos. Encontramos que la iglesia ha sido perseguida a través de sistemas políticos, religiosos, filosóficos, a través de la ciencia, a través de sectas religiosas, persecuciones ideológicas, persecuciones de regímenes dictatoriales y comunistas. La iglesia también ha sido perseguida a través de leyes, de edictos, así sucesivamente. Recordamos, por ejemplo, en los años 60 de la era cristiana, aproximadamente al 400 de la era cristiana, hubieron aproximadamente unos 10 reyes que estuvieron persiguiendo la iglesia, encabezados por Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Máximo Dacio, Valeriano, Aurelio, Diocleciano. Y la iglesia en ese tiempo fue un tiempo muy difícil, donde la iglesia pasó cárceles, la iglesia fue desterrada, hermanos eran desterrados, hermanos eran aserrados, eran echados a la hoguera, eran echados vivos a las fieras para hacer, es lo que el apóstol Pablo llama sentenciados a muerte, pero también tenían castigo, como lo que el apóstol mismo llama el cuerpo de muerte, que era adherir un cuerpo muerto a un cristiano vivo, para que mientras el cuerpo muerto se fuera pudriendo, el cristiano fuera muriendo, solo por predicar a Jesucristo, por declararlo hereje, por hablar de la palabra de Dios. Y en muchos casos eran presos, como el caso del apóstol Pedro, por sanar a un cojo, o por sanar a un ciego, o por traer la palabra de Dios en distintos lugares. En la era más reciente tenemos y conocemos el tema del Holocausto, conocemos el tema de la Santa Inquisición, y así sucesivamente, de las 95 tesis de Martín Lutero, y así sucesivamente. Pero ¿qué ha pasado, mi hermano? ¿Qué ha pasado? La iglesia, a pesar de los Césares, la iglesia a pesar de Herodes, la iglesia a pesar de Hitler, a pesar de la hoguera, a pesar de cada una de las persecuciones y los tiempos difíciles, la iglesia sigue estando firme y en pie, porque mayor es el que está con la iglesia que el que está contra la iglesia. Mayor es el que está con nosotros que el que se mueve en contra de nosotros. A pesar de todas las persecuciones, la iglesia seguirá firme en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia sigue siendo la sal de la tierra, sigue siendo la luz del mundo, y la iglesia sigue siendo la novia del Cordero, y eso nadie lo impedirá. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor por su iglesia? Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor.
En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, desde el verso 6 al 11, dice la palabra de Dios: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Manténgase ahí en esa lectura. Humillado pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando sea tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo afirme, Él mismo fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Una iglesia firme reconoce el poder de la humildad, el poder de la humillación, el poder de la mansedumbre. La humildad y la humillación y la mansedumbre están estrechamente ligadas al carácter de Dios, al mismo carácter de Dios. Están estrechamente ligadas a aquellos que queremos ir a la cruz y decirle: Señor, aquí estoy de rodillas, aquí estoy en este tiempo difícil, porque yo sé que en ti hay salvación, porque yo sé que tú eres mi refugio, porque yo sé que tú eres escudo alrededor mío, porque tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Bendito sea el Señor. Necesitamos aprender de Jesús en estos tiempos difíciles, la humildad y la mansedumbre. Jesús no necesitaba la maleta de los muchachos para vivir. Jesús necesitaba la unción del Padre, la presencia del Espíritu Santo, la gloria de Dios en Él. Necesitaba tiempo para orar, necesitaba tiempo para ir a la sinagoga a aprender, a analizar la palabra de Dios. Y Jesús, créame, que estaba pasando tiempos difíciles. Y Jesús entonces nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Este es un tiempo donde Dios nos ha mostrado que podemos vivir bajo su gracia y bajo su cobertura. Dios nos ha mostrado lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 1, para que Dios sea todo y en todo. Lo que dice la palabra de Dios, que cuando estamos en Cristo estamos plenos. Lo que dice la palabra de Dios en el libro de Corintios capítulo 15, que Dios sea la plenitud de todo y en todo. Es importante, hermano. Es importante cuando nosotros llegamos a la conclusión que las cosas materiales se quedan, que las cosas materiales, el dinero en el banco se quedará. Eso nos ayudará a invertir más dinero en el reino de Dios, a ofrendar y a diezmar con mayor gozo. Eso nos permitirá invertir finanzas en el reino de los cielos, porque nosotros sabemos que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, porque aquí estamos de paso. Y nuestras finanzas no son de este mundo. Nuestra familia no le pertenece a este mundo. Dígalo conmigo: le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le pertenece al Señor. Dice la palabra de Dios que aprendamos de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Dice el Señor: mi mano hicieron todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice el Señor Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra, dice la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. El Señor está atento, dice la Biblia, al de corazón humilde, al del espíritu quebrantado. Dice la Biblia que el Señor habita con el corazón humilde y con el de espíritu quebrantado. Necesitamos como iglesia venir ante la presencia de Dios, venir ante la palabra de Dios, venir ante nuestro liderazgo. Necesitamos venir con humildad, con mansedumbre, con sencillez de corazón, como la iglesia primitiva, mis hermanos. Como la iglesia primitiva, que en tiempo de persecución, en tiempo difícil, en tiempo de hambre, la iglesia se mantenía unida, se mantenía amando, se mantenía
firme en la fe, se mantenía fuerte en el Señor. ¿Para qué necesita el Señor una iglesia humilde? Para que el carácter de Cristo crezca en cada uno de nosotros, para ser habitado por Dios, por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, para que Dios trabaje en nuestras debilidades y el poder de Cristo se fortalezca en cada uno de nosotros, y para esperar seguros, sabiendo que nuestra salvación no viene del gobierno, nuestra salvación no viene del trabajo, nuestra salvación y nuestra seguridad no viene de una tarjeta. Nuestra salvación y nuestra seguridad pertenece al Rey de Reyes, al Señor de Señores, el que no ha perdido una batalla, y esta que la iglesia está librando no será la excepción. La iglesia saldrá victoriosa, saldrá fuerte, saldrá vigorosa, saldrá valiente, aunque hay hermanos que tienen que zapatearse y avivarse en el nombre de Jesús. Una de las cosas que debe de hacer la iglesia según la palabra de Dios es abandonar la ansiedad y el temor y refugiarnos en el cuidado y la seguridad de Dios. Mis hermanos, no es un secreto para ustedes ni para ninguno de nosotros que hace aproximadamente siete meses el mundo empezó a vivir la promoción más desmedida de la muerte que hemos conocido en ningún otro tiempo. Y entonces el enemigo ha aprovechado y ha sacado un espíritu de ansiedad y de temor en el mundo que tiene a familias enteras recluidas en su casa. E inclusive hay cristianos que, debiendo ya estar en la casa del Señor, por temor han decidido todavía mantenerse ahí esperando, mantenerse cuidándose la vida, manteniéndose, guardándose la vida. Pero lo que la palabra de Dios me dice es que si Jehová no guarda la casa, en vano vela el que la guarda. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela el que guarda la ciudad. Así que, mis hermanos, levántate en el nombre de Jesús a buscar la presencia de Dios, al calor de los hermanos. No nos podemos abrazar, pero nos vemos de lejos y nos hacemos así. Mira, la iglesia no ha sido diseñada para estar fría, y la iglesia no conoce el amor frío, y la iglesia no conoce el cristianismo frío, y la iglesia no conoce la profesión de la palabra fría. La iglesia no conoce la oración fría. Al contrario, vamos a encontrar en la palabra de Dios que nuestro amor sea caliente, que nuestras oraciones sean fervientes, que nuestra adoración y alabanza sean con gozo, con danza, con júbilo. La palabra de Dios no tiene nada para lo frío. Dice la Biblia que lo frío, lo tibio, el Señor lo vomitará de la boca. Pero dice que en vez de tibio, ojalá fuéramos entonces mejor frío. Porque el tibio cree que está en la cosa y no está en la cosa. Pero el frío sabe que no está en la cosa y que tiene que ponerse en la cosa. Pero este es un tiempo para que la iglesia esté caminando en el fuego del Espíritu Santo, en el fuego del Espíritu Santo, en la revelación de la palabra de Dios, en la oración en el altar. Y si usted puede estar en la casa del Señor, declare lo que un día en los atrios de Jehová es mejor que 1000 fuera de los atrios de Jehová. Y ahí donde la iglesia haya firmeza, es ahí donde la iglesia tiene su poder. Es aquí en la palabra de Dios donde la iglesia encuentra su poder. Y usted me dirá, pastor, dígame, entonces las iglesias en casa, ahí está el poder de Dios, ahí está la unción de Dios. Si usted tiene una iglesia en casa, manténgase firme, ahí está el Señor con usted. Sí, pero no me voy a quedar en mi casa por temor al virus, porque déjame decirte, el virus no acabará con nadie que el Señor no determine que acabe.
El mismo enemigo tiene que pedirle permiso al Señor. Dame el permiso para tocar a Job, y en ningún lugar estaremos más cubiertos que en la presencia de Dios. Alábalo si puede, alábalo si puede, alábalo si puede. Eso mantiene una iglesia firme, una iglesia fuerte. En ningún lugar hay mayor seguridad que en la presencia de Dios. Aleluya. El enemigo ha querido hacer temblar la iglesia, y en el nombre de Jesús la iglesia tiene que pararse de frente y decirle: el que está con nosotros es más poderoso que tú. El que está con nosotros es el que venció a Nerón, es el que venció a Dacio, es el que venció a Hitler, es el que venció la Inquisición, y es el que tiene la iglesia en pie, victoriosa, linda, robusta y vestida de blanco, de lino fino, resplandeciente. ¿Cuántos están esperando la boda del Cordero? ¿Cuántos están esperando la boda del Cordero? ¿Cuántos están esperando la boda del Cordero? Esta es la iglesia de Cristo. Hay que abandonar la ansiedad. Dice la palabra que Él tiene cuidado de vosotros. Acerquémonos al Señor, dice Filipenses, y confesemos, y Él guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones. ¿En quién? ¿En quién? En la seguridad de vuestras casas, dice la palabra, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el Señor. El libro de Marcos capítulo 4 versos 35 y 41 recoge que los discípulos se montaron en una barca y Jesús le dijo: pasemos al otro lado. Y dice la Biblia que vino una gran multitud, una gran ola, y se levantaron los vientos y se levantó el mar, y el barco se iba de lado a lado, se iba de lado a lado. Y dice la palabra de Dios que se pararon ellos y le dijeron: Maestro, despierta, no tiene cuidado de nosotros, ¿no ves que perecemos? Y dice la Biblia que Jesús se paró, y cuando se paró estaba durmiendo en la proa del barco, y cuando se paró, dice la Biblia que Jesús dijo: que calle el mar y que enmudezcan los vientos, que calle el mar y que enmudezcan los vientos. Y tú puedes también en esta mañana decirle: Maestro, yo sé que tú estás en mi barca, yo sé que tú estás en mi casa, yo sé que tú estás en mi corazón, yo sé que tú estás en mi vida. Levántate y dile al mar, dile al temor, dile a los vientos que callen y que enmudezcan, porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo, y el que está contigo no está improvisando. El que está contigo es el que venció la muerte, venció la cruz, venció el infierno, venció el Hades, quitó la llave de la muerte y se levantó victorioso al tercer día. Es el mismo que camina en la iglesia, el mismo que está en medio de la iglesia. Mi papá, que siempre venía a la iglesia, y en el auditorio cogí, desde que empezaba a cantar, empezaba a dirigir la música. Mi papá tenía una canción, no tenía dos, tenía una canción. Él cantaba: feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Wow. Y de hablar, Salmo 43, 4 y 5, dice la Biblia: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, roca mía, Dios mío.
Espera en Dios, no te llene de ansiedad. Asume la seguridad, asume el cuidado de Dios. La iglesia hoy en día, para mantenerse firme, en vez de maximizar el virus, en vez de maximizar la mascarilla, hay que maximizar que tenemos el mejor cuidador del mundo. Dice la Biblia: tu ayudador es Jehová de los ejércitos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Jehová, Dios de los ejércitos. Tenemos el mejor cuidador. Tenemos la mejor compañía de seguridad, que se llama Jesús. Una iglesia firme en tiempos difíciles se mantiene sobria y velando. ¿Qué es sobrio? Diga conmigo: sereno, tranquilo, Camilo. No se va en el ardor de la situación. Se mantiene sobrio. Hay gente hoy en día, y perdónenme, yo sé que eso aquí no pasa, que toda la televisión la revisan para ver en qué televisión están diciendo aleluya. No. El cristiano en este tiempo que quiere mantenerse firme, tiene que mantenerse sobrio, enfocado en su iglesia, enfocado en la palabra de Dios. Lo que prediquen aquí es lo que me voy a nutrir. Hay gente que tiene problema en el estómago espiritual porque están cogiendo un chin de allí, un chin virtual de aquí, un asunto virtual de aquí, un poquito de acá. Céntrese en su casa, céntrese en su familia, céntrese en la palabra que Dios está trayendo a su iglesia, en su liderazgo, en sus pastores. Hay que estar sobrios. Velar significa montar guardia. Montar guardia. Y necesitamos gente que monte en guardia. Necesitamos que cada líder de ministerio esté parado en guardia con su ministerio completo y esté pasando lista. ¿Cuántos somos? Somos 30. Vamos a pasar lista. Estamos los 30. Estamos los 30. ¿Cuántos somos? Somos 30. Vamos a pasar lista. Hay 25. Nos faltan 5. Vamos a llamarlo. ¿Cuántos somos? Somos 30. Entonces el mes que viene, en medio de la pandemia, vamos a pedir al Señor que nos lleve a 35. Porque en los tiempos difíciles la iglesia fructifica. ¿Cuántos dicen amén? En los tiempos difíciles la iglesia fructifica. La Asamblea de Dios tiene un crecimiento extraordinario en Cuba. Y eso es otro tema, pero es interesante. Dice la Biblia: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Está buscando presas, está buscando débiles, gente confusa, gente desanimada, gente que están preguntándose: ¿y cómo es? ¿Y cómo voy? No. Pero la gente, cuando el enemigo haya gente llena del fuego del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, lleno del gozo de la salvación de Jesucristo, lleno del gozo de estar con los hermanos, el enemigo dice: tengo que ir para otro lado, porque aquí no fue que me mandaron, aquí estoy en el lugar equivocado, aquí no estoy correcto, porque aquí el fuego del Espíritu Santo me está repeliendo, tengo que buscar otro lado. Porque encontró a alguien que no estaba tambaleando, que no estaba entre dos aguas, que no estaba inconstante en su camino, como dice Santiago 1:8 y 4:8, que no estaba con doble ánimo, sino alguien que está firme en Jesucristo, alguien que está parado en la roca, alguien que está cimentado en la roca, alguien que no se mueve. Este no es tiempo para movernos. Es un tiempo para estar firme. Marcos 14:18 dice Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces dice: vino y halló los discípulos durmiendo. Y Jesús dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne a la verdad es débil. Mis hermanos, y hay mucha gente hoy en día que le están diciendo: el espíritu está dispuesto, pero es que la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero es que las cosas hay que llevarlas al paso, no se puede ser tan religioso. El espíritu está dispuesto, pero hay que ir al pasito, a ir por esto, por lo otro. Miren, mi hermano, métase con el espíritu, porque lo que son del espíritu agradan a Dios. En las cosas del espíritu piensan, actúan conforme al espíritu, viven conforme al espíritu, buscan la palabra conforme al espíritu. Necesitamos meternos cada día más en el espíritu para que podamos orar, para que podamos velar, para que podamos ayunar.
Una iglesia firme resiste firme en la fe. Y es importante, quiero resaltar, si tenemos un enemigo, necesitamos orar, necesitamos velar para que el enemigo no entre. Y es la manera como fortalecemos a Cristo en medio nuestro. Una iglesia firme resiste firme en la fe, al cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. Miren, mis hermanos, todos pasamos procesos difíciles. Todos pasamos procesos difíciles. En la familia, se nos va un familiar, falleció el esposo, falleció un hijo. Todos pasamos procesos financieros difíciles. Pero dice la Biblia que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en todo el mundo. Y a mí eso no me consuela. Pero lo que a mí me consuela es que si el Señor tiene mi vida, que si el Señor está, si estoy agarrado del Señor, si estoy anclado en la palabra, yo me voy a mantener firme por encima de lo que venga. Me voy a mantener fuerte por encima de lo que venga. Tesalonicenses 2:15 y 17 dice: así que, hermano, está firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Hay que mantener la doctrina en estos tiempos difíciles que hemos aprendido. Dice Efesios 6 verso 13: por tanto, hermano, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Resistir el día malo, debemos de tomar la armadura de Dios. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, calzado con el evangelio de la paz, tomar el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y sobre todo orando en todo tiempo. Este es un tiempo para levantarse, este es un tiempo para juntarnos por teléfono, para juntarnos por Zoom. Vamos a orar con el equipo, vamos a orar con la escuela bíblica, vamos a orar con los hombres, vamos a orar con las mujeres, vamos a buscar la presencia del Señor. Finalmente, en el libro de algunas verdades cogemos al final. Dice la palabra de Dios: mas el Dios de toda gracia, es el Dios que perdona todo pecado. Es el Dios que levanta a todo el que ha caído. Es el Dios en Jesucristo que restaura a todo lo que ha sido destruido. Es el Dios que lava todo lo que se ha ensuciado. Es el Dios que renueva todo lo que se ha envejecido. Es el Dios de toda gracia de la iglesia. La iglesia no necesita finanzas en otro lado. Dios tiene su finanza. Dios tiene su poder. Dios tiene su autoridad, tiene su gracia. Mas el Dios de toda gracia, que llamó a la iglesia a su gloria eterna. La iglesia no tiene un llamado terrestre, no tiene un llamado humano, tiene un llamado divino, celestial y eterna. Por eso es que somos peregrinos en este mundo, pero somos ciudadanos eternos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Dice la Biblia: Dios nos ha llamado por su gracia a su gloria eterna en Jesucristo. La iglesia padece un poco de tiempo, y es normal. En el tiempo profético, al igual, padecemos un poquito de tiempo en la transición de la carne al espíritu, en la transición de aprender a depender de la palabra de Dios y desaprender de depender de nuestras emociones. Pasamos procesos, pero cuando vamos avanzando y madurando y creciendo, y el fuego del espíritu va llenando nuestras vidas, nos ponemos locos como los apóstoles, que lo cogieron, lo metieron a la cárcel, le dieron unos cuantos palos y lo soltaron, y salieron danzando por haber sido hallado digno de sufrir por la causa de Cristo. Alabado sea el Señor. Aprendemos firmeza y valentía de Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando ordenaron la adoración, ellos se pararon y dijeron: oh rey, de ese asunto ni siquiera vamos a hablar, pero quiero que sepa lo siguiente, que no adoraremos la estatua, porque el Dios al cual servimos, Él nos ayudará y nos librará de tu mano. Y escuche bien lo que dijeron: y si no, o sea, y si nos vamos, de ninguna manera te adoraremos, porque muerto o vivo tenemos a quien adorar, y no vamos a negociar nuestra adoración. Eso es firmeza, eso es firmeza.
Aprendemos firmeza del apóstol Pablo y Ananías, cuando en Hechos 16, 22 y 31 lo metieron a la cárcel, después de darle golpe, darle azote, lo metieron a la cárcel, y dice la palabra de Dios que a las 12 de la noche o a la medianoche se levantaron a cantar: alabaré, 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 y a orar. Tú eres el Dios omnipotente, el Dios de los siglos, y en medio de esta cárcel te alabamos. Y dice la palabra que vino un terremoto y abrió las cárceles, abrió la puerta y le dijo: levántense, vámonos de aquí. Eso es una iglesia firme en medio de tiempos difíciles. Una iglesia que canta, adora, ora en medio de las tinieblas, en medio de la noche, en medio de la cárcel, sabiendo que tenemos toda una canción. Qué dulce la victoria de la fe, pasar por la tormenta y ver brillar el sol. Ese es el Señor, con la iglesia firme actuando. Aprendemos firmeza y valentía de Pedro en Hechos 12. Él preso por predicar y enseñar el evangelio y sanar en el nombre de Jesús. Y la iglesia estaba haciendo oración, y vino un ángel y abrió los candados, abrió los cepos, abrió los grillos y le dijo: levántate, cíñete, porque nos vamos. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor, gloria a Dios. Y finalmente, y con esto concluyo, aprendemos firmeza y valentía en Hechos 8. Cuando los apóstoles fueron esparcidos y fueron perseguidos, cuando Esteban murió, Felipe iba lleno del Espíritu Santo, hablando la palabra de Dios, enseñando a Jesucristo, compartiendo a Jesucristo, bautizando, haciendo señales por Samaria, y a todo el que le imponía las manos era lleno del Espíritu Santo. En medio de la persecución, la iglesia da chance a que el Espíritu Santo opere, que el Espíritu Santo se fortalezca, ministre, sane, salve, bautice, porque el Espíritu Santo no tiene tiempos difíciles. Jesucristo no tiene tiempos difíciles. Dios el Padre no tiene tiempos difíciles, y ellos son los dueños, los señores, los fundamentos, los estabilizadores, los cuidadores, los alentadores, los que llevan la iglesia firme de la mano. Que Dios te bendiga, iglesia.